Tesalonicenses capítulo 2. Aleluya. Segundo libro Tesalonicenses capítulo 2. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos. Alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y el versículo 13. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Listos? Segundo libro Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Le damos lectura Gloria a Dios. a la bendita palabra del Señor de la manera que está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gracias, Señor. Aleluya. Cerremos sus ojos por un momento. Aleluya. Gracias, Señor. Eterno Dios, gracias te damos. En este momento, Señor, hemos tomado esta porción de tu santa y bendita palabra del Señor, creyendo, Dios mío, que tú nos vas a hablar, Señor. Eterno Dios, tú conociendo los pensamientos, la necesidad, el esfuerzo de cada uno de mis hermanos que se han hecho presente, Dios mío, Padre, te rogamos por el poder de tu palabra y tu Santo Espíritu, que nos hagas entender, Dios mío, tu propósito, lo que tú tienes reservado en esta hora para cada uno de nosotros, Señor. Haznos entender. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Dios eterno. Aleluya. Muchas gracias, Señor, eterno Salvador. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, que todavía están de pie. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta preciosa oportunidad, en su santa y bendita palabra del Señor. Aleluya. No te conformes solamente con ser escogido. Aleluya. Gloria a Dios. No se le olvida. Aleluya. Una vez más, no te conformes solamente ser escogido. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta preciosa palabra del Señor que hemos tomado en base por medio del apóstol Pablo, en esta preciosa oportunidad, dirigiendo esta preciosa carta a la iglesia de Tesalónica. Amados hermanos, porque esta palabra en aquel tiempo fue predicada por medio del apóstol Pablo, fue enseñada hace años y muchos años, pero como su palabra no pierde el sabor, su palabra sigue siendo viva, sigue siendo vigente, a pesar del tiempo que él instruyó. En ese tiempo aquella iglesia, hoy a nosotros nos da la oportunidad de que podamos entender el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Ahora bien, sabiendo plenamente con el conocimiento que Dios le había dado al apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, amados hermanos, cuando él se dirigía a esta iglesia, porque no se dirigía a alguien que no tuviera el conocimiento o que se llamara ser un cristiano, amados hermanos, era una palabra directamente para la iglesia, conociendo por medio de la presencia y el poder del Espíritu Santo que moraba en la vida del apóstol Pablo. Él sabía la necesidad que había en aquel lugar. Aleluya. Amados hermanos, porque era un hombre que tenía el conocimiento de parte de Dios, tenía el sometimiento de parte de Dios para poder entender, amados hermanos, la necesidad que había en cada iglesia. Y por lo tanto, dice la palabra del Señor que era un hombre
instruido, un hombre preparado, amados hermanos. Dice la palabra del Señor que desde niño por su abuela, por su madre, había sido enseñado en la palabra. Había sido instruido en el conocimiento de la palabra del Señor. Y por lo tanto, él expresa en este precioso texto, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Amados hermanos, eso es lo hermoso. Cuando el ser humano entiende y reconoce que lo que es, no es porque papá o mamá haya sido tan inteligente, amados hermanos, ni porque lo haya instruido de una manera tan sobresaliente, sino que cuando el ser humano entiende que lo que es porque es de parte de Dios. Ahora dice la palabra del Señor que debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Aleluya. Debemos de estar agradecidos. Amén. Debemos de estar contentos, amados hermanos, Aleluya. por lo que somos. Gloria al Señor. Y aunque el mundo diga lo contrario, pero lo importante es lo que diga Dios de cada uno de nosotros. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que demos gracias a vosotros, hermanos amados. Ahora bien, ¿por qué? Porque Él nos escogió, hermanos. Nos escogió. Aleluya. Y algo que cuando se escoge, hermanos, es dentro de muchos. Porque ¿para qué se va a escoger algo dentro de tan fácil, verdad? Es algo que cuesta, que lleva tiempo. Y por eso es de que dice la palabra del Señor que de lo más necio o lo más despreciado o lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De ahí venimos nosotros. Señor. Aunque quizás usted se siente un poquito deficiente, un poquito insignificante, pero de ahí Dios nos escogió para avergonzar a los sabios, hermanos. Por eso es que esta palabra del Señor, cuando sale de la boca de los hijos de Dios, tiene poder, hermano. Amén. Tiene unción. Sí, Señor. Alabado a Dios, ¿cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Por eso debemos de darle gracias al Señor, porque nos escogió, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? Con un solo propósito, hermano. Nos escogió Dios. Quizás no solamente para que cualquiera estemos sentados y calladitos. No, Dios tiene un propósito por el cual nos escogió. Primero, para meditar en la palabra del Señor. Para poder hacer real esa palabra del Señor. Al meditar en esta palabra entendemos que los tiempos cada día están difíciles. Y mientras que los tiempos transcurren, las cosas se ponen más difíciles. Y por lo tanto, cuando vemos todas las Biblias, amados hermanos, debemos de tener el cuidado. Y debemos de aprovechar el tiempo a meditar en esta palabra. Un día, una Biblia tan bonita y la compramos para uno de mis hijos. Y muy interesante la versión. Y me gustó tanto, yo dije la voy a comprar. Pues no había tiempo de verla toda, ¿verdad? De libro a libro, pero la compramos. Pero un día de repente me doy cuenta que tiene algo extra. Tiene los libros apócrifos, o los que no fueron calificados en el canón, entonces que no son registrados. Y me pareció interesante, dije yo, pero esto no me había dado cuenta lo que tiene esta Biblia. Y sucesivamente otras cosas más. Pero bueno, algunas tienen de más y otras tienen de menos, hermano. Porque el ser humano, usted ve, los dueños, los que han comprado, para poder tener el registro de la Biblia, las Biblias ahora se están modernizando. Porque los que manejan amados hermanos, la reproducción de las Biblias, no crea que son gente que vive noche y día de rodillas, hermano. ¿Verdad? Y siente que tiene su negocio secular. Y por lo tanto, y usted ve, hay cosas que hoy en día, pues la gente dice, eso no lo puede mencionar. Y entonces, lo que le conviene. Y entonces,
En alguna ocasión, hermano, le clausuraron su red o su página únicamente por poner un tema que dice la palabra del Señor, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso le clausuraron su página. Y es una de las verdades más reales, hermano. Pero lo que pasa es que a la gente, cuando se le habla la verdad, no le gusta. Y por lo tanto, por eso hemos sido llamados para poder estudiar esta palabra del Señor, hermanos, porque llegará el tiempo que por lo menos ahorita todavía llegan unas incompletas, pero llegará el tiempo que ya no habrá Biblia. Y entonces este es el tiempo de aprovechar. Para eso hemos sido escogidos. ¿Para qué? Para poder nosotros entender, hermanos, que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, el haber sido escogido no quiere decir que ya nosotros ya la logramos todo, hermano. Hoy ya vamos a cantar el himno de victoria. Aleluya. Hermanos, ese es el principio para que la iglesia empiece a formarse a través de la palabra del Señor. Para eso hemos sido escogidos, para que no podamos nosotros dejarnos, hermanos, no podamos dejarnos influenciar de los dardos del enemigo, hermano. Para eso es. Pero por eso, hermanos, pero cuando a mí me impacta este precioso pasaje, el versículo 15 dice, hermanos, así que, hermanos, estad que firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora bien, entonces, ahora aquí viene el asunto. Entonces, como le dije, solamente haber sido escogido no se puede conformar. Tiene que mantenerse firme. Siempre Dios da una ordenanza. Siempre Dios da el remedio, el antídoto para que nosotros podamos entender qué debemos de hacer. Si no, esto sería tan fácil, hermano. Entonces tenemos que mantenernos firmes. Entonces, por eso es que un día el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hermanos, le dijo, te aconsejo que avives el don que hay en ti. Aleluya. Ahora, ¿por qué le estaba diciendo? De seguro había alguna deficiencia. No se diga en nosotros, hay muchas. Hermanos, pero gloria a Dios que todavía no estábamos ahí. Aleluya. Pero le dice a él, te aconsejo que avives el don que hay en ti. De seguro estaba pensando en renunciar, qué sé yo, del ministerio, ¿verdad? Porque ahí es donde se ven los valientes. Aleluya. Pero por eso dice él que nos aconseja que estemos firmes y retengamos la doctrina. Aleluya. Ahora, por eso le mencionaba que es importante meditar en esta palabra. Porque esta palabra no es la manera de leerla como cualquier libro común y corriente, hermano. Esta palabra es de retenerla. Amén, aleluya. Y aunque a veces no nos gusta, a veces nos duele de la manera que se nos aplique la palabra del Señor, pero más sin embargo la palabra del Señor dice que retengamos lo bueno y desechemos lo que no nos conviene. Aleluya. Ahora, si nos conviene y lo desechamos, es problema nuestro. Entonces, pero por eso dice que retengamos, y retenerlo no es algo que lo tenga guardado, hermano, como un recuerdo. Ahí pone doble llave, ¿verdad? Y dice, bueno, hasta el tiempo que cuando está dándole vuelta a toda la ropa que más abunda y más tiene, y entonces de repente aparece ese recuerdo, ¿verdad? Esta palabra no es de esa manera. Retenerla es en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerla en práctica. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, qué interesante la vida del apóstol Pablo, hermanos. Él tenía la idea, tenía la certeza y tenía la confirmación de parte de Dios que servirle a Dios es un gran privilegio. Para nosotros también. Aleluya. Aunque a veces nos parece cansado, aburrido, pero ahí vamos con la ayuda del Poder Señor. de Dios. Aleluya. Entonces,
tenemos que estar firmes. Amén. Ahora bien, firmes, hermanos, no es cuando todo le va bien, hermanos. De cuando todo está pero tranquilito, ni le duele nada, ni al que está al lado, ni a nadie de la familia, todo está bien, hermanos. Eso es fácil, cuando en esa situación estar firme. Pero en medio de las adversidades, amados hermanos, allí es donde de verdad se ve quién es quién, amados hermanos. Pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Señor. Porque como humanos debilitamos, pero que el Señor nos dé la fuerza. Ahora bien, amados hermanos, escogido de parte de Dios. Ese es un gran privilegio, hermano. Mire que por eso es de que la palabra del Señor dice que el Señor nos ha hecho un poquito menos que los ángeles. ¿Por qué? Hermanos, los ángeles, olvídese, son personajes intachables, hermanos. Que ellos para mí sería lo del privilegio de compartir y hablar la palabra del Señor, pero más sin embargo a Dios le ha placido que las cosas sean así, que cada uno de nosotros podamos tener ese privilegio, hermanos, de poder hablar la palabra. Ahora bien, pero hay un compromiso, recibirla también, porque Él dice la palabra del Señor que del oír también viene la fe, ¿verdad? Amén. Y todos tenemos oídos acá. Sí, Señor. Aleluya. Entonces hay una responsabilidad. Porque no debemos, dice, de ser oidores olvidadizos. Así es, sino que aleluya. seamos hacedores de la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, vemos el privilegio de ser escogido de parte de Dios. Ahora bien, amados hermanos, pero cuando vamos a la palabra del Señor vamos a ver, hay muchos ejemplos. Si usted me dijera, bueno, ya lo sé de memoria. Gloria a Dios, que lo sabe. Pues hoy me ayuda, ya le vamos a preguntar. Aleluya. Primero, amados hermanos, cuando vemos la vida de aquel hombre llamado Salomón. Este hombre, amados hermanos, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que le pidió a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para poder estar al frente de un pueblo duro, amados hermanos. Pero más sin embargo, él reconoció que sin el conocimiento de parte de Dios, él no podía, hermanos. Ahora bien, pero hay algo que a mí me impacta, amados hermanos, que dice la palabra del Señor, que Dios, amados hermanos, dejando muy en claro y en orden la palabra de Dios, él viendo la actitud del padre de Salomón llamado David, que dice la palabra del Señor, que no tuvo el privilegio de poder construir el templo. Era un gran privilegio, hermano. Aleluya. Pero más sin embargo Dios no se lo permitió. Pero le dijo, uno de tu descendencia podrá hacer lo que tú no lo has hecho. Yo se lo pongo de esa manera porque voy preciso. Ahora, y entonces dice la palabra del Señor que Dios se complació con la vida de Salomón cuando dice que se cumplió la palabra. Y habló Dios con Salomón cuando construyó el templo. Habló Dios, o en otras palabras, estaba agradecido Dios de verdad de ver la actitud de aquel hombre. Aleluya. Ahora bien, entonces todo venía bien, amados hermanos. Era un hombre preparado, un hombre sumiso a la palabra del Señor. Era un hombre que de verdad tenía el conocimiento de parte de Dios. Pero cuando vamos a la palabra del Señor y entendemos que dice la palabra del Señor que cuando usted ve en el primer libro de Reyes, capítulo 11 en adelante, pero se lo dejamos por tarea y lo lee en casa. Pero dice la palabra del Señor 11, 4, 5 en adelante. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo ya este hombre ya era ¿qué? Viejo. A que a algunos no nos gusta, ¿verdad? Aleluya. Mayor. Colmado de años. Sin fuerza, para que me entienda más fácil. Poderoso. Porque al final, conforme los años, la bulla queda, hermano. Hay que ser honesto, ¿verdad? Y todavía se cree como de 15. Aleluya, pero si se agacha ya queda jorobado, ya no se puede enderezar. Hay que entender, hermano, así estaba este hombre.
Ahí dice que ya estaba viejo. Y entonces ahora, hermanos, ahora él dice, bueno, pues colmado de años, ahora ¿qué sucede? Ahora dice, voy a concederle la petición a las que están a mi alrededor. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que cuando él se inclinó al deseo o la petición de aquellas mujeres. Y qué petición tan favorable, ¿verdad? Mire, qué difícil, hermano. Por eso es que Dios nos ayude, porque a veces dice, bueno, es que ya está tan viejo, ya está perdiendo el conocimiento. Así dice mucha gente, ¿verdad? Pero que Dios nos guarde, hermano. Amén. Porque hay gente que está de 85, 90, 95 años y todavía el conocimiento lo tiene muy razonable. A él ni se le olvida, y a nosotros ya se nos olvida hasta ni el número de teléfono. A ese sí lo sabe, ¿verdad? Le conviene. Pero el de la esposa no lo sabe. Alabado es el nombre del Señor. Se nos olvida, hermanos. Pero dice la palabra del Señor que entonces esas mujeres se inclinaron a la vida de él y ahora le dijeron, mira, necesitamos algo. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Entonces dice que le pidieron ídolos. Y como él tenía, él dice, entonces, y llega el momento, ahí lo describe la palabra, y en el versículo 5 dice que hasta ahí, ya el corazón de Salomón no estaba conforme la voluntad de Dios, hermano. Qué difícil, hermano. Ahora, ¿qué sucede entonces ahí? Y el más dice que le hace una estatua, le manda a hacer ídolos, y manda a traer de cualquier lado, amados hermanos. Es que ya de viejo se resulta con cosas. Por eso yo digo, si alguien que lo que no hizo de joven quiere hacerlo de viejo. Y ya el asunto está arruinado, hermano. ¿Para qué? Es la realidad. Y él quiere hacer lo que no hizo de joven, lo quiere hacer de viejo. Y entonces ahora quiere complacerlas a todas. Ahora, para que entonces cuando vemos ahí, entonces, hermanos, cae en el pecado de muerte. ¿Pero por qué será pecado de muerte? Y a veces cualquiera piensa que solo con tener contacto con una prostituta y ya ese es un pecado de muerte, si es que era cristiano, medio cristiano. Pero cuando ve ahí, según la palabra del Señor, lo declara como un pecado de muerte, hermano. De idolatría. Ahora, ¿por qué? Porque se le declara un pecado de muerte. Porque está dejando a Dios por un lado, hermano. Y ahora está para adorar. ¿Por qué no solamente la mujer? Él también, hermano. Hechor y consumidor, dice un artículo de la ley, es pena por igual. Y de repente ahí de escondidas iba él también, ¿verdad? Porque se llega a perder hasta la vergüenza. Es para ellas, según él, pero allí va él también. Y entonces comete ese pecado, amados hermanos, terrible. Entonces, de idolatría. Ahora bien, después de viejo se desvía del conocimiento, de la gracia de Dios, hermanos. Entonces vemos que él había sido un hombre, amados hermanos, que olvídense, no es que de la noche a la mañana cualquiera, ni su padre se lo hubiera inventado y él le hubiera dicho, yo quiero que mi hijo sea mi sustituto. No, ese fue el propósito de Dios, hermano. Amén. Dios lo había elegido. Amén. Entonces Dios lo había escogido. Entonces, pero el problema es que él después de todo se desvía de la gracia de Dios. Eso es lamentable, hermanos. Yes. Cuando llegue ese espíritu de idolatría y se mete, olvídese afuera, ¿para qué va a ir a meterse? Si ella es propiedad. Él busca el lugar donde ahí se alaba el nombre del Señor, hermano. Y cualquiera podamos decir, espero que yo ya no adoro ídolos. Pero hay cosas que idolatramos, hermano. Allá al fondo solamente Dios conoce. Y mencionándole 1, 2, 3 para que me entienda. Hay gente que, hermanos, a un cantante, olvídese, lo elogia, le sube flores, like y de todo, ¿verdad? Lo está idolatrando, hermanos. Que lo idolatra el mundo, pero no la iglesia. Un predicador, hermano, olvídese, es que dice cuando ese hermano, esa hermana predica, Dios mío, se va al sueño.
aunque ahora se duerma. Alabado es el nombre del Señor. Pero entonces cometemos en el pecado de idolatría. Aleluya. Es que hay que entender que no solamente con que ande un crucifijo que le llegue hasta la rodilla. ¿Ah? No, hermanos, eso es algo que olvide, se ha quedado en la historia. Porque ahora el asunto está ahí por ahí, mire, camuflado, entre escondidito. Así es. ¿Ah? Porque ¿qué van a decir si soy un aleluya? Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Hay cosas que existen, hermanos, en nosotros. Y yo me preguntaba esto, Señor, ¿cuántas cosas haberán dentro de mi vida parecidas a esas? Quizás usted no, hermano. Sonría, Cristo le ama. Pero el Señor conoce, hermanos, al fondo de nuestra vida, cómo estamos delante del Sí, Señor. Señor, aleluya. Los hijos, hermanos. A veces los hijos, por los hijos de pretexto y dicen, no, pues, porque ni el aire queremos que le pegue. Sí, hermanos, si es que es la realidad, hay que entenderlo. ¿Y en qué caemos ahí? ¿En qué caemos ahí? Ay, gloria a Dios que usted lo dijo. Alabado es el nombre del Señor. En idolatría, hermanos. Entonces, por eso es de que, entonces, ese es un pecado difícil, hermanos, y se ha infiltrado en las obras, en diferentes iglesias, hermanos. Que olvídese, que Dios tenga misericordia. Sí, Señor, Seguimos. aleluya, amén. Seguimos más adelante. Vaya, ahí viene en Jueces capítulo 13, y ahí usted sabe bien, hermanos, el asunto como de la palabra del Señor, como Dios, hablando a gente, dice la palabra del Señor que este hombre fue escogido del vientre cuando estaba, o antes de que estuviera, mejor dicho, en el vientre de la madre. Si lo tiene, Jueces 13. Amén. Ahora bien, dice la palabra del Señor que antes de ser madre, la madre de este hombre llamado Sansón, dice la palabra del Señor, amados hermanos, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba de continuo de hacer el mal. Y entonces Dios ahí vio la necesidad y él dice la palabra del Señor, y le habló por medio de un ángel a esta mujer y le dijo: tú que eres estéril, tú que nunca has concebido hijo, le dice, así lo dice ahí, ¿verdad? Aleluya. Entonces, y le dice, pero llegará el momento que tú vas a concebir, tú vas a tener un hijo. Y ahora le dice, y desde a partir de ese momento no vas a ingerir, que le dice, vino ni sidra de nada, hermanos. Ahora, ¿qué le está diciendo ahí? ¿Y qué le está diciendo ahí en ese momento? Que se consagre y que consagre lo que va a habitar en el vientre de ella. Entonces, desde el vientre de la madre, ahí este hombre fue, amados hermanos, dedicado, apartado y escogido de parte de Dios. Amén. Pero ahora vemos, amados hermanos, qué sucede en su trayectoria, y le dice, mire, y le da toda la clave, da todo bien en orden, hermanos. Es que Dios da condición. Amén. Servirle a Dios no es sencillo. Con Dios es asunto serio, ¿sí o no? Señor, aleluya. Pero dice que vuestro sí sea sí y vuestro no, pues que sea no. Pero con Dios está la condición. Sí, Señor. Y le dice, bueno, y que no pase navaja ni nada por su cabeza. Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que él creció con la fuerza sobrenatural que Dios le había dado desde niño. Y entonces dice la palabra del Señor que él fue un hombre, amados hermanos, un hombre admirado por toda la sociedad. Pero más sin embargo, yo quiero ser rápido, usted sabe bien. Dice la palabra del Señor que llega el momento que cuando él se declina sus ojos hacia una mujer filistea, amados hermanos, entonces ahí viene el problema. Y entonces, ¿qué sucede? Y a pesar de que era criado y enseñado por padre y madre bajo el conocimiento de la palabra del Señor, cuando llega el tiempo de
de que ya él abre los ojos y empieza a ver por allá y por acá, ¿verdad? Y como aquí no hay nada, dice, mejor me voy para otro lado. Y se va, ¿verdad? Le dice, mira, ¿por qué? ¿Por qué tú estás poniendo los ojos en esa mujer, habiendo aquí tanta en Israel? O cuando le dicen, ¿por qué andas así de fácil? El pastor o pastora, ministro, cualquiera que le pregunta, y le dice, mire, es que yo me quiero casar. El soltero, la soltera, ¿verdad? Pero es que aquí dice, nadie me quiere. O no ha llegado la que me gusta. Al contrario, puede ser, ¿verdad? Aleluya. Y dice, mejor me voy. Dice, y allá afuera yo le encuentro. Ojalá fuera otra iglesia, ¿verdad? Pero al mundo. ¿Ah? Entonces, ¿qué está haciendo? Está dándole lugar al enemigo. Así es. Y dice que la madre lo aconsejó, hermanos. Es que algunos dicen, es que me aconsejan, no, hombre, sí, como él ya está viejo, ya está vieja, no, hombre, yo estoy joven, yo estoy para elegir. ¿Ah? Ese es el problema. Cuando el hombre elige y no le permite a Dios, hermanos. Aleluya. Teniendo el tiempo, siempre yo digo gracias al Señor, porque quizás la mayoría de los matrimonios de nosotros a la misma edad, contados y pocos los que se le pidió la voluntad a Dios. Aleluya. Por misericordia de Dios es que estamos en pie. Amén. Aleluya. Y no porque seamos inteligentes ni porque hayamos sabido elegir, sino porque la gracia de Dios y el favor de Dios en nosotros. Aleluya. Pero los que tienen la oportunidad, el privilegio de poder elegir y decirle a Dios, es que Dios, amados hermanos, Él dice que hasta aquí nada me habéis pedido. Dice, me habéis pedido mal. El ser humano tiene el acceso, amados hermanos, siendo un hijo de Dios, de detallarle a Dios. Sí, Señor. Aunque Dios conoce, hermanos. Poder de Dios. Él entiende. Amén. Porque Él no pone cargas más de las que el hombre puede llevar. Así es. Es que para qué Dios le va a dar algo que esté peleando, hermanos. Medio cristiano y al final termina siendo católico. Hermano, es difícil. ¿Ah? Es que la verdad, la ayuda idónea es hermosa, hermanos. Aleluya. Pero una ayuda para que lo venga a destruir, mejor, dijo alguien, pues para seguir sombreándome en el sol, mejor sigo caminando. Es la realidad, hermano. ¿Ah? Mejor solito, ¿verdad? Porque una ayuda para destruir no es deseable. Así es. El vivo demonio en casa. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Este hombre, por no haber entendido y tomar consejo de su propia madre, le fue mal. Empezó bien, aunque fue escogido, pero no se mantuvo firme, hermano. Repita conmigo. No se mantuvo firme. Amados, ese es el privilegio de parte de Dios. Por eso decía la palabra del Señor que nos mantengamos firmes en el tema. Aleluya. Nos mantengamos firmes, eso no es fácil. Así es. Y firmes, no viendo a diestra ni a siniestra. Aleluya. No quiere decir que no puede voltear a ver allá y porque es peligroso. Es al pecado, hermanos. Así es. No permitirle a Satanás que Dios lo reprenda en esta noche. Amén. Entonces, ahora, ¿qué sucede? De aquellos ojos tan bellos, según él que tenía, al final termina sin nada, hermano. Así es. Eso es lo que el Satanás quiere hacer con el hombre. Después de que lo ha llamado, lo tiene en buen lugar,